Una querida hermana me pregunta, porque no lo ha entendido bien, considera que le faltan datos para comprenderlo, me presenta Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, y me pregunta si pudiera hacer un vídeo al respecto para poderlo explicar y que lo entienda mejor, tenga mejores datos para saber cómo, en fin, cómo entenderlo mejor y cómo sacarle el máximo de provecho a esa revelación que está ahí en Apocalipsis. Bueno, el contexto de ese capítulo, especialmente hacia el final, porque ese es el último de los versículos, es que Juan está recibiendo una revelación de parte de un ángel que está allí explicándole estas cosas. Le acaba de explicar lo que tiene que ver con la séptima trompeta y cómo el misterio de Dios se va a revelar y tal. Pero entonces aparece con un librito, entendemos que es un pergamino, es decir, es un rollo, como se entiende así en las escrituras, donde ha sido escrito para ya sea comunicar una profecía o simplemente dar una revelación. Entonces se le da este rollo y se le dice que lo coma, que bueno, que le va a endulzar el paladar, aunque luego le va a amargar el vientre, lo cual es una forma de explicar, no es la primera vez que aparece en la escritura esta forma de presentar la profecía, es decir, siempre toda revelación de parte de Dios la podemos dar como por bendición, es decir, Dios nos está comunicando algo que se debería de transmitir, como es este caso, y entonces lo vamos a recibir bien como parte del amor de Dios o parte de la misericordia y lo que Dios quiere transmitirnos para librarnos muchas veces del engaño y del error. Entonces la profecía o para librar a otros. La profecía siempre tiene esa parte buena, esa parte positiva, pero después la profecía también puede estar cargada de malas noticias, es decir, de advertencias severas o de revelaciones, como pasa en Apocalipsis, que no nos agradan tanto porque están cargadas de juicios, están cargadas de desastres, de anuncios difíciles de comunicar. Y eso es por lo que puede llegar a amargar en el vientre. Bueno, el último versículo lo que nos está diciendo, advirtiendo, es que, así se le dice por parte del ángel a Juan, aún es necesario que comuniques estas cosas, que profetices a naciones, a lenguas, en fin, a distintos lugares de la humanidad, de la tierra. Claro, cuando se ve esto en el contexto de Apocalipsis, que parece que ya está todo terminando, uno se puede sentir como un poco sorprendido. Bueno, si todo esto está terminando, si nos vamos con el Señor, ¿por qué tenemos todavía que advertir a muchas naciones? ¿Y por qué esas palabras? ¿Es que no está terminando en realidad todo? ¿No se supone que nos vayamos a despedir ya de este mundo y nos vayamos con el Señor porque venga la resurrección, el arrebatamiento y demás? Y entonces, claro, nos podemos encontrar con que no entendamos exactamente por qué dice eso en ese momento. Ahora, nos tenemos que poner en el contexto. ¿El contexto cuál es? Juan, hace 2000 años, está recibiendo estas revelaciones de Apocalipsis que, aunque las podamos vivir en ese momento, porque lo podemos sentir así como algo inmediato o algo que va a ocurrir muy pronto, también Apocalipsis lo dice, que no cerremos el libro porque el tiempo está cercano. Sin embargo, sabemos que han pasado 2000 años. Cuando hablamos de que Apocalipsis, esta revelación, pudiera ser no solamente para el tiempo final, refiriéndome al periodo del anticristo final, es decir, a este periodo en el que nos pudiéramos ver hoy abocados a vivirlo
porque estaríamos en las inmediaciones de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, pudiera ser también que tengamos Apocalipsis como un libro, lo hemos repetido en muchas ocasiones, un libro cíclico, es decir, que tiene en consideración no solo a la última generación, sino a muchas generaciones anteriores. Porque en muchos sentidos, también lo que se nos cuenta ha ocurrido de forma cíclica, es decir, muchas generaciones se han visto abocadas a un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, un tiempo de persecución, un tiempo cuando Satanás ha estado muy activo y ha levantado auténticos anticristos como gobernantes, como gente que ha tomado el poder, ha tomado el control y ha abusado de él y ha perseguido a la iglesia, ha perseguido a los creyentes, les ha atacado y les ha llevado a una tribulación tremenda. Entonces, ¿estaban viviendo ellos etapas del Apocalipsis? Para mí sí. Entonces, así como ha habido a lo largo de la historia esos césares como Nerón y como otros, Trajano, otros, que levantaron auténticas persecuciones contra la iglesia, entonces en esos momentos ellos estaban viviendo esas persecuciones. Podían sentirse como que estaban en medio del apocalipsis. Imagínate las personas que estaban siendo perseguidas recientemente en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, por las fuerzas satánicas, ya sea por la Alemania nazi o ya sea por todos estos gobernantes del socialismo o del comunismo que causaron unas persecuciones terribles, ¿no? Como Stalin o como Mao Zedong, o en fin, que han vivido, o en Corea del Norte, que han vivido y todavía siguen persecuciones tremendas contra los cristianos. ¿Han estado ellos viviendo ya el apocalipsis? Y los que están ahora sufriendo en África o en Oriente están sufriendo por su fe en Cristo, están viviendo ellos ya su gran tribulación, su apocalipsis. En fin, todo esto nos puede ayudar a pensar que las cosas descritas ahí hayan tenido previamente una como avisos o advertencias haciendo que la Iglesia atraviese momentos durísimos, momentos de tribulación y de persecución que les ha afectado. Si hablamos que esto se dé en el tiempo, es decir, que haya pasado a lo largo de todos estos 2000 años, pues siempre ha permanecido esta cuestión, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir anunciando estas cosas, tenemos que seguir advirtiendo a la gente, tenemos que llevar este mensaje apocalíptico a muchas naciones, lenguas, pueblos, porque se pueden ver en una situación similar y tenemos que hacerlo hasta el fin porque finalmente también habrá persecuciones, quizá las más grandes de la historia, como el propio Apocalipsis nos revela. En fin, espero que esto ayude y que tanto esta hermana que lo solicita como todos nosotros podamos entender por qué en Apocalipsis nos encontramos con la repetición de esas advertencias de seguir adelante, seguir anunciando estas cosas, seguir predicando el Evangelio, porque nos podemos ver en esa situación, aunque no sea el momento final de la historia, aunque también podamos vernos en ese momento de extrema necesidad cuando el anticristo final esté en acción y finalmente Jesús regrese y nos lleve con él, ya sea por el arrebatamiento o ya sea porque resucitemos
para estar para siempre con Él. Que el Señor os bendiga.